Listo, chicos. Entonces, materia. Ideas de materia. Materia es todo aquello que tiene dos condiciones iniciales. Uno, masa y extensión. La extensión está relacionada con el volumen que ocupa la materia. Por lo tanto, cuando hablamos de extensión, hablamos del volumen o el espacio que ocupa la materia. La materia, típicamente, nosotros la consideramos bajo dos condiciones, en su estado condensado y en su estado no condensado. Cuando lo consideramos en su estado no condensado, es porque estamos hablando de energía, ¿no? Entonces, de alguna manera existe una equivalencia entre materia y energía. Es un concepto un poco complicado y no los quiero marear. Si en algún momento llegamos a ver ese concepto más amplio, lo trataremos también con la debida amplitud. Pero lo que quiero que quede en la cabeza de ustedes es que cuando nosotros hablamos de materia, la materia es todo aquello que nos rodea. Y típicamente tú lo separas en dos grandes grupos: aquella materia en su fase condensada y en su fase no condensada, o su fase dispersa, ¿ya? En la fase condensada tiene dos condiciones: masa y volumen o extensión. Y en la fase dispersa es básicamente la energía. Y básicamente energía me refiero a la equivalencia masa-energía. Por ejemplo, hace un rato preguntaba, E es igual a mc al cuadrado. ¿Qué te hace recordar E es igual a mc al cuadrado? Chicos, E es igual a mc al cuadrado. Chicos, hoy están mudos, o yo me quedé mudo. ¿Qué pasó? ¿Puede Ya. significar masa? ¿Cómo? Perdón, perdón. ¿Puede significar masa? Masa, la E es energía. mc al cuadrado significa ¿qué cosa? A ver, vamos a ver. Taca, 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 por acá, acá está. Voy a ponerlo así, pero recontra feo, ¿ya? Mira, E, así, es igual a M por C al cuadrado, ¿ya? Esto de acá, ¿a quién te hace recordar? ¿A quién? Ya no qué, sino ¿a quién te hace recordar? Ya, por favor, ¿dónde está? Chelo, ilumínanos. ¿A quién te hace acordar esto? Albert Einstein. Albert Einstein, correcto. E es igual a mc al cuadrado es la equivalencia de la masa y la energía. O sea, lo que dijo Albert Einstein es que existe una interrelación entre la masa y energía. La masa tiene una equivalencia en energía y la energía tiene una equivalencia en masa. Pero esto es visible para casos muy particulares, como por ejemplo las bombas atómicas, en donde por reacciones nucleares, ¿ya? La masa se puede transformar en una gran cantidad de energía. Es como funcionan, por ejemplo, los reactores de fisión nuclear, aquellos reactores con los cuales tú puedes producir electricidad. Entonces, tenemos acá esa equivalencia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la equivalencia masa-energía, es porque vamos a tener a la materia en su forma dispersa. Pero cuando nosotros hablamos de la materia en sí, ya, por lo menos en química, trabajaremos el concepto de que hay dos condiciones. Uno, que tiene masa y dos, que tiene extensión. Y cuando hablamos de extensión es que tiene volumen. Entonces, E es igual a mc al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de aquí vayamos a los conceptos iniciales. Primero, la materia tiene masa y extensión, es decir, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? La materia no es continua, o sea, yo no puedo trabajar con la materia como un todo. Yo tengo que dividirla para poder estudiarla de la manera que a mí más me convenga. Por lo tanto, como yo puedo dividir a la materia, significa que la materia no es un ente continuo, sino que la materia es un ente discontinuo. Yo lo puedo dividir de porciones grandes a porciones cada vez más pequeñas. Y aquella porción que es objeto de mi estudio se conoce con el nombre de cuerpo. Un cuerpo es la porción de materia que es objeto de nuestro estudio. Por ejemplo, si yo considero al mar como si fuera la materia, ¿ya? Este mar yo lo puedo ir dividiendo. Por ejemplo, puedo tomar un vaso con agua y tengo un cuerpo, ¿de acuerdo?
Si al agua la sigo dividiendo, voy a obtener gotas de agua. Voy a estar frente a la partícula, ¿de acuerdo? Y si a estas partículas yo las sigo dividiendo, voy a obtener, por ejemplo, la unidad básica del agua, que sería la molécula del agua. Y si al agua yo la sigo dividiendo, voy a obtener las unidades básicas de la materia, que vienen a ser los átomos. ¿Puedo dividir más a los átomos? ¿Sí o no, chicos? ¿Puedo dividir más a los átomos, sí o no? Chelo, por favor, ilumínanos. Sí, se pueden dividir más. Y se pueden dividir más. ¿En qué se pueden dividir? En las partículas subatómicas. Por ejemplo, ¿qué partículas subatómicas encontramos? Electrones, protones. Y neutrones, ¿no? Típicamente. Eso lo vamos a averiguar conforme vayamos avanzando, pero sí podemos ir dividiendo la materia desde porciones más grandes a porciones más pequeñas, y la mínima porción, la mínima unidad de materia que conserva las características de la materia es el átomo. Por ejemplo, si yo hablo del elemento hidrógeno, lo más pequeño es un átomo de hidrógeno. Si yo hablo del elemento cobre, lo más pequeño es un átomo de cobre, ¿de acuerdo? Si yo hablo del elemento zinc, ¿qué es lo más pequeño del elemento zinc? El átomo de zinc. Si yo hablo del elemento oro, ¿qué es lo más pequeño del elemento oro? El átomo del oro. El átomo de oro, ¿correcto? Entonces, lo más pequeño de la materia, que conserva las características de la materia, viene a ser el átomo. Entonces, particularidades. La materia tiene dos propiedades muy importantes. ¿Cuáles son las dos propiedades, chicos? Lo primero que tiene masa, y tiene y extensión. y extensión. Y la extensión es lo mismo que nosotros digamos volumen. ¿La materia es continua o discontinua, chicos? ¿Continua o discontinua? Discontinua. 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 O sea, la puedo dividir de porciones grandes a porciones cada vez más pequeñas. ¿Cómo se llama aquella porción de materia que es objeto de nuestro estudio? Cuerpo. Cuerpo. El cuerpo es la porción de materia que es objeto de nuestro estudio, porque yo no puedo estudiar a la materia como un todo. Yo tengo que ir dividiéndola para poder estudiarla de una manera específica. Pero aún así yo puedo seguir dividiendo el cuerpo en partículas, las partículas en moléculas, y las moléculas se pueden dividir hasta tener átomos, ¿no? ¿Hay algo más pequeño que los átomos, chicos? Las partículas subatómicas. Por ejemplo, me lo dijiste hace un rato, ¿quiénes? Electrón, el protón y el neutrón. Perfecto, electrón, protón y neutrón. Como las básicas, porque en realidad hay muchas más partículas. Y si a esas partículas yo trato de buscarles algo más pequeño, todavía existe algo más pequeño. Profe, y eso lo vamos a ver con calma. Primero vamos avanzando poco a poco, ¿ya? Para poder llegar a lo que queremos, ¿ya? Que es entender qué cosa es la materia. Y luego de eso ya vamos a ir a la base. En realidad, mucho de esta parte de los átomos está relacionado más con física que con química, ¿ya? Existe, por ejemplo, en física un tema que se dice física nuclear, ¿no? O física atómica. Y entonces en esos libros, en esos textos, está muy, muy interesante esas lecturas, pero para eso tienen que ustedes empezar a investigar, ¿ya? Entonces, vayamos al siguiente concepto. El siguiente concepto es dividir o clasificar a la materia como material homogéneo o material heterogéneo. Si yo te hablo de algo uniforme, ¿sería homogéneo o heterogéneo? Uniforme. Homogéneo. Homogéneo. Y no uniforme sería Heterogéneo. heterogéneo. Bueno, Chelo, te está sirviendo esto para que repases, ¿te das cuenta? A Lucerito también te está sirviendo para que repases. Adriana, ¿tú también estuviste en la primera parte? ¿En toda la primera parte o recién entraste? No todas, sino que mi mamá se acordó, creo que al final, y estuve ahí como unos 20 minutos. ¿Ya? Ah, perfecto. Entonces, te va a servir para complementar tu clase. Perfecto.
pero para Lucero y para Chelo le va a servir para que ellos repasen los conceptos que hemos visto inicialmente. Muy bien, Adrianita. Entonces, continuamos por acá. Entonces, homogéneo, uniforme. No homogéneo, no uniforme. Ejemplo, si yo te digo agua con aceite, ¿uniforme o no uniforme? Uniforme. Agua con aceite, ¿uniforme? No uniforme. No uniforme. O sea, ¿homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo. Si yo te digo agua con cocoa, ¿homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo. Agua con sal, Homogéneo. homogéneo. Agua con arena, Heterogéneo. heterogéneo. Una ensalada de frutas. Heterogéneo. El aire, Homogéneo. ¿sí? Entonces, homogéneo es uniforme. Es como que yo veo una sola fase, veo un todo. En cambio, heterogéneo, tú puedes distinguir cuáles son los componentes. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿de acuerdo? Y siempre que yo hable de un material heterogéneo, sí o sí, es una mezcla heterogénea. Ejemplo, lo que te dije hace un momento, el agua con aceite, el agua con cocoa, el agua con arena, una ensalada de fruta, ese es un material heterogéneo, esa es una mezcla heterogénea. En cambio, si es uniforme y hay dos o más componentes, hablamos de una mezcla homogénea. Ejemplo, la salmuera. ¿Qué era la salmuera, chicos? ¿El agua con qué? Agua con sal. Agua con sal, es salmuera. El agua con azúcar también es una mezcla homogénea, también conocida con el nombre de solución. Vamos a ver los términos un poco más hacia adelante, o términos un poco más específicos. Cuando hablamos de una mezcla homogénea, hablamos de una solución, ¿ya? Porque es lo mismo, una sola fase en toda su extensión. Ya sea una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea, homogénea o heterogénea, los componentes de la mezcla se pueden separar por métodos físicos. Por ejemplo, ¿cómo separaría yo el agua de la sal, chicos? Evaporando. Evaporando, claro. Si tú evaporas, se va el agua, te queda la sal. Es un método físico de separación. En cambio, cuando nosotros hablamos de un material homogéneo, ¿ya? La materia homogénea puede ser o una mezcla homogénea o una sustancia. Y una sustancia es un cuerpo químicamente puro. Cuando tú hablas de una sustancia sí o sí es un cuerpo químicamente puro. Tiene pureza total. O sea, si no tiene pureza, yo no puedo hablar de que es una sustancia. Por ejemplo, el agua de nuestro caño, ¿puede ser una sustancia? ¿Te crees? No. No. No, porque No. el agua de nuestro caño no es agua pura, ¿es cierto? ¿O es agua pura? No es agua pura, es agua impura. Agua impura, ¿no? O sea, viene contaminada con varias cosas, incluso vas a tener que hervirla, ¿no? Para poder tú quitarle por lo menos las bacterias que tenga ahí, pero tienes que hervirla antes de tomarla, no es agua pura, ¿no? Entonces, yo podría decir que el agua del caño, el agua potable, ¿es una sustancia, sí o no? No. No, no es una sustancia. Para que sea una sustancia tiene que ser un cuerpo químicamente puro. Y una sustancia se puede dividir en dos grandes grupos. O es una Simple sustancia y simple compuesta. o compuesta. Perfecto. Si es una sustancia simple, es un elemento químico y lo encuentro en la tabla periódica. Hace un rato les pasé, para los chicos del grupo 2, les pasé la tabla periódica a través del chat. Por favor, la revisan. Es esta tabla periódica que nosotros vamos a trabajar por lo menos el día de hoy. ¿Ya? La revisan. No les estoy diciendo que la impriman, revísenla, ¿ya? Porque va a haber tablas periódicas que vamos a utilizarlas con un poco más de complejidad, sobre todo para el grupo 2. Pero por lo menos esta tabla nos va a servir el día de hoy. Una sustancia simple es un elemento químico. Y si yo lo encuentro en la tabla periódica, es una sustancia simple. ¿El agua está en la tabla periódica, sí o no? No. No. Entonces, ¿el agua es una sustancia simple? No. 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 No está en la tabla periódica. El agua es una sustancia compuesta. Compuesta, porque tiene Porque tiene dos H2O.
Ya, porque tiene más de un elemento químico. En Va este a ser caso, un tiene elemento químico. hidrógeno y oxígeno, ¿correcto? En cambio, las sustancias simples tienen un solo tipo de átomo, un solo elemento químico. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver con mucho más detalle dentro de un rato. Pero lo que quiero que tomen en cuenta es que las sustancias compuestas solamente se pueden separar por métodos químicos. Las sustancias compuestas solo se pueden separar por métodos químicos. En cambio, las sustancias, las mezclas, se pueden separar por métodos físicos. Por ejemplo, hace un momento yo te pregunté, ¿cómo separo yo el agua de la sal? Evaporación. Por evaporación. Pero si yo quiero separar el agua en hidrógeno y oxígeno, lo más fácil que podría hacer es meterle electricidad al agua, ¿ya? Y ese proceso se llama electrólisis. Es un método químico de separación de las sustancias compuestas. Profe, ¿y así se puede hacer con todos? En el papel sí, pero en algunos casos es más fácil y en otros casos es más difícil. Por ejemplo, si yo le meto electricidad al agua, es decir, le hago electrólisis, yo podría separar el hidrógeno del oxígeno, pero no todas las sustancias tienen la misma facilidad para poder ser separadas. Por ejemplo, si yo quiero separar el dióxido de carbono en carbono y oxígeno, no es tan sencillo. Ahí sí es mucho, mucho más complicado, ¿ya? Entonces, volviendo a la base. La materia es material homogéneo o material heterogéneo. Si es material heterogéneo, sí o sí va a ser una mezcla heterogénea. Ejemplo, el agua con aceite. Si es una mezcla homogénea, es un material homogéneo y ya sea mezcla homogénea o heterogénea, se pueden separar por métodos físicos. En cambio, cuando yo hablo de una sustancia es un cuerpo químicamente. Una sustancia es un cuerpo químicamente químicamente puro. Muy bien, Lucerito. Es un cuerpo químicamente puro. O sea, pureza es una sustancia, ¿ya? Y las sustancias pueden ser sustancias simples, elementos químicos, o sustancias compuestas, compuestos químicos. Por ejemplo, el agua, ¿qué sería? ¿Sustancia simple o compuesta? Compuesta. Muy bien. ¿El hidrógeno qué sería? ¿Sustancia? Simple. Simple. ¿El oxígeno sería sustancia? Simple. Simple, muy bien. Entonces vamos averiguando un poco más aquí al respecto, ¿ya? Una mezcla, ¿ya? Es la unión de dos o más sustancias puras. Por ejemplo, mira, aquí ¿qué estás mezclando? Agua con sal. Si le echas azúcar, ¿sigue siendo una mezcla? ¿Sí o no? Te creo. Sí. Sí, sigue siendo una mezcla. Solamente que en este caso, esta mezcla, ¿cuántos componentes tiene? Solo tres. Tres componentes. ¿Cuáles son los tres componentes de esa mezcla? El H2O, El agua, el H2O y también el de sal. la sal, ¿y qué más? Y el azúcar, ¿sí? No me digas términos técnicos, ¿no? Yo no quiero nada técnico ahora, simplemente quiero que me digas lo primero que se te viene a la mente, ¿ya? Si tú tienes agua, sal y azúcar, ¿es una mezcla o no es una mezcla? ¿Sí o no? Es una mezcla. Es una mezcla. ¿De qué tipo sería esa mezcla? ¿Homogénea o heterogénea? Eh, ¿Cómo la ves? Aquí. es homogéneo. Homogéneo, claro, porque tú ves una sola fase, ¿ya? A esto, cuando es homogéneo y tiene una sola fase, también se le llama como solución. Uniforme. Por ejemplo, el aire, ¿ya? El aire también es una mezcla. ¿Cuáles son los dos componentes principales que tiene el aire? Y ahora sí me tienes que responder correctamente. H2O, hidrógeno y oxígeno. ¿Tiene hidrógeno y oxígeno? No. Nitrógeno y oxígeno. El oxígeno. El aire, Oxígeno. Oxígeno. oxígeno y ¿qué más? Y nitrógeno. Oxígeno y nitrógeno. ¿Cuál es el principal componente en el aire? ¿El oxígeno o el nitrógeno? Nitrógeno.
El nitrógeno es el principal componente en el aire, ¿correcto? Entonces, es una mezcla homogénea, porque tú no puedes decir, oye, ahí está el hidrógeno, o el nitrógeno, o ahí está el oxígeno. No puedes decir eso. No se pueden visualizar. No tienen una separación física entre ellos. Esto se conoce con el nombre de interfase. Ese es otro término nuevo que en el grupo 1 no lo estamos trabajando. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo una mezcla heterogénea, como por ejemplo acá ¿qué se ha mezclado? Por ejemplo, dime, ¿qué has mezclado acá? Aceite y agua. Aceite y Aceite. agua con aceite, ¿no? ¿Puedo distinguir quién es el agua y quién es el aceite? Sí, sí lo puedo distinguir. Entonces hay más de una fase. Es heterogéneo. Es Una heterogéneo. mezcla Y hay más de no una fase. uniforme. No uniforme. Chicos, ¿cuántas fases ves tú acá? 2. El Dos agua fases. y el aceite. Profe, ¿qué es fase? Fase es una porción homogénea de materia. Y como yo veo acá dos porciones de materia, entonces son dos fases, ¿ya? Y hay un límite imaginario entre ellos que se conoce con el nombre de interfase, que es la separación entre una y otra fase. Esto se conoce con el nombre de interfase. La diferencia de una mezcla homogénea es que todo es uniforme. En una mezcla heterogénea no es uniforme. Puedo ver que están separados por una interfaz, ¿ya? Los componentes mantienen sus propiedades. Si yo mezclo agua con sal, el agua no deja de ser agua y la sal no deja de ser sal. Muy importante porque eso es parte del examen de admisión, chicos, y tienen que tenerlo en cuenta, ¿ya? Si yo evaporo el agua con la sal, ¿quién se evapora? El agua. El agua. ¿Y quién va quedando? La sal. La sal. Entonces, ¿cuál es la demostración aquí? La demostración es que el agua no dejó de ser agua y la sal no dejó de ser sal, ¿correcto? Cada uno mantiene sus propiedades y se puede separar por métodos físicos. Por ejemplo, hace un momento, el método de separación del agua y la sal, ¿qué cosa era? La evaporación. La evaporación, ¿correcto? Y la composición que tiene una mezcla es una composición variable. O sea, significa que los componentes tú los puedes mezclar en diferentes proporciones. Por ejemplo, y hace un momento les decía, si yo tengo agua y acá tengo agua y acá he hecho poquita sal y acá he hecho mucha sal y mezclo, en ambos casos, ¿lo puedo llamar agua salada? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, siguen siendo lo mismo. Es agua con sal. Los dos son iguales, solo la diferencia es que una tiene menos sal y la otra tiene más sal. Claro, cuando las pruebes uno vas a sentir más el sabor de la sal y otro vas a sentir menos el sabor de la sal, pero siguen siendo en ambos casos agua salada. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué te demuestra? Te demuestra que en una mezcla las proporciones pueden ser diferentes o pueden variar. En algunas mezclas, ¿ya? En unas mezclas puntuales las proporciones ya son definidas. Por ejemplo, en el aire, ¿ya? En el aire típicamente hay 20% de oxígeno y 80% de nitrógeno. Profe, ¿siempre? No siempre, porque por ejemplo, si tú te vas a un lugar en altura, hay un poquitito menos de oxígeno y hay un poquitito más de nitrógeno. Pero ese poquitito menos de oxígeno es una nadita. O sea, si por ejemplo acá en Lima o a nivel del mar es 20% de oxígeno, de repente en una gran altitud puede ser 19.5, 19.8, pero por ahí está más o menos. Algunas mezclas... ¿Y por qué? Porque en la altura es menor la proporción del oxígeno y eso se debe a la presión. Y por esa razón también tú necesitas en la altura adecuarte. No sé si han llegado ustedes a viajar a la sierra, ustedes necesitan un proceso de adecuación, ¿sí? Porque si no ocurre un tema que se conoce con el nombre de mal de altura o mal de altura o es típico, ¿eh? O soroche, ¿no? Soroche. Claro, necesitas tú un tiempo para poder adecuarte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como agitas, o sea, respiras más porque no hay suficiente concentración de oxígeno, ese proceso de respirar más te agita más, hace que te duela la cabeza porque también hay menos cantidad de oxígeno y luego te da dolor de cabeza, mareo y estás destruido cuando te vas a tu viaje en la sierra, ¿correcto? Hasta que tu cuerpo se adecua, ¿no? Una vez que se adecua, ya puedes hacer tu vida relativamente de manera
normal, pero la proporción de oxígeno es un poquito menor debido a la altitud, hay menor presión, ¿ya? Entonces, eso de ahí me revela que las mezclas tienen proporción no definida, proporción variable. Y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Agua con sal, ¿qué tipo de mezcla es? ¿Homo o hetero? Homo. Homo, correcto. Agua con azúcar, Homo. homo. Agua con aceite, Hetero. hetero, correcto. Agua con cocoa, Hetero. heterogénea, correcto. El aire, Es homo. homo, perfecto. Entonces, eso viene a ser las mezclas. Ahora, vayamos con lo siguiente. Las sustancias. Sustancia en una sola palabra. ¿Cómo lo correlacionas? Con ¿Uso? ¿me dijeron por ahí? ¿Con qué? Profesor. Esa, ¿no? O sea, Esa. cuando tú hablas de una sustancia es un cuerpo químicamente puro, ¿de acuerdo? Ahora, las sustancias se pueden separar en dos grandes grupos. Es sustancia simple o elemento químico, y lo encuentro en la tabla periódica, o es una sustancia compuesta o compuesto químico y no lo encuentro en la tabla periódica, porque está formado por más de un elemento químico, ¿ya? Por ejemplo, esta sustancia compuesta, ¿cómo se llama? Simple. Simple. Ese es compuesto. ¿Pero cómo se llama? El agua H2O. Agua, Compuesto. correcto. ¿Esta sustancia cómo se llama? El dióxido de carbono. Dióxido CO2. de carbono, claro. Es ¿Por qué es una compuesto. sustancia compuesta? Porque está formada por más de un elemento químico. ¿Qué elementos químicos conforman al agua? El hidrógeno y oxígeno. Muy bien. ¿Y en el dióxido de carbono quiénes lo conforman? Carbono y oxígeno. Carbono y oxígeno. Perfecto. Entonces, eso es lo que conforma, en este caso, a estas sustancias compuestas. En cambio, en las sustancias simples, tú vas a tener un solo tipo de elemento, un solo tipo de átomo. Por ejemplo, el O2, nosotros lo conocemos como oxígeno molecular, pero el O3 se conoce con el nombre de Ozono. ozono, ¿correcto? Pero en ambos casos solamente están formados por oxígeno. Entonces, las sustancias simples están formadas por un solo Tipo de átomos. mientras que las sustancias compuestas por más de un tipo de átomo, ¿no? Sustancia compuesta, sustancia simple, sustancia compuesta, ¿correcto? Las sustancias compuestas se representan por fórmulas químicas. ¿Cuál es la fórmula química del agua, chicos? H2O. Hidrógeno y oxígeno. Perfecto. ¿Cuál es la fórmula química del dióxido de carbono? Carbono y oxígeno. CO2. CO2. Esa es la fórmula química, ¿cierto? Entonces, las sustancias compuestas se representan por fórmulas químicas. Las sustancias simples se representan por símbolos químicos, ¿correcto? Las sustancias compuestas únicamente se pueden separar por métodos químicos. Por ejemplo, hace un momento yo te mencioné, ¿a quién? A la electrólisis. ¿Qué es electrólisis en tus palabras? La electrólisis es separar el oxígeno con electricidad. Perfecto, ya te entendí la idea. Del hidrógeno. Separar el oxígeno del hidrógeno con electricidad. Excelente, esto es electrólisis. O sea, tú le metes electricidad, en este caso al agua, y haces la separación de hidrógeno y oxígeno. No siempre va a ser el agua la que vas a electrolizar. Tú puedes electrolizar en realidad muchísimas cosas para poder separarlo a través de la electricidad. El término electrólisis significa separación a través de la electricidad. Lisis significa descomposición, electricidad. Por lo tanto, electrólisis sería descomposición o separación por efecto de la electricidad. ¿De acuerdo? Y un punto muy importante, si nos gana la hora, porque ya queda muy poquito, ¿ya? Nos encontramos 5 minutos después, pero algo muy importante, chicos, es que toda sustancia tiene una composición definida, invariable e independiente de su origen. Eso quiere decir que el agua siempre va a tener fórmula H2O. Y el dióxido de carbono siempre va a tener fórmula CO2. No me importa de dónde venga el agua
o de dónde venga el dióxido de carbono, siempre esa es la composición que voy a encontrar. Si tú tomas un poco de agua del río Rima y la purificas, ¿el agua qué fórmula va a tener? El agua purificada. H2O. H2O. Si tú te vas al lugar más remoto del planeta, tomas una muestra de agua y la purificas, ¿el agua purificada qué fórmula va a tener? H2O. H2O. Y si nos vamos a cualquier planeta desconocido y encontramos agua, la traemos, la purificamos, ¿qué fórmula va a tener el agua? H2O es igual. No importa de dónde venga, siempre va a tener la misma fórmula porque la composición es H2O. definida, invariable e independiente de su origen. Si nos gana la hora, volvemos en 5 minutos, toman su agüita, un refresquito, un snack.